Tercer día de audiencia para la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett. Estados Unidos tiene un índice de muerte por COVID y otras causas superior al de cualquier otro país desarrollado. Todo esto ocurre mientras el presidente le pide a la Corte Suprema que impida que se revelen sus récords financieros. Randy Serrano tiene todos los detalles. Es solo cuestión de días antes de que Amy Coney Barrett se convierta en la próxima magistrada de la Corte Suprema. Pero la minoría demócrata, que no tiene los votos suficientes para detener su confirmación, continúa pintándola como una jueza que perjudicaría los intereses del país. Did you ever write or speak out in defense of the ACA? Este miércoles algunos de ellos la cuestionaron durante el tercer día de audiencia sobre temas como la ley de cuidado de salud y la ley del derecho al voto, dos temas que algunos dicen pudieran estar en jaque con Barrett en la corte. Mientras que los republicanos, apresurados por acabar el proceso antes de la elección, la alabaron como una conservadora que defendería la constitución del país y como un ejemplo para otras mujeres. En otro tema, más cifras desalentadoras en medio de la crisis. Estados Unidos es el país con el índice de muertes más alto per cápita en los últimos 5 meses en comparación a otras 18 naciones desarrolladas. Las muertes se deben al COVID-19 y a otras causas y, según los expertos, una de las razones es el mal manejo de la pandemia. Otros le echan también la culpa a la falta de acceso a un seguro médico. Como aquí tenemos un sistema privado, muchas personas que no tienen seguro tienden a esperarse hasta que ya está mucho más complicado el cuadro clínico de ellos para buscar cuidado médico. Las cifras fueron publicadas por el American Medical Association. Y por otro lado, los abogados del presidente otra vez le están pidiendo ayuda a la Corte Suprema. Por segunda vez solicitaron que intervenga para detener la orden de una corte de Nueva York que solicitó documentos financieros de Donald Trump como parte de un caso en litigio. Y volviendo al tema de la audiencia, se espera que la próxima semana el Senado lleve a cabo el voto que convertiría a Barrett en la próxima magistrada de la Corte Suprema. Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Y si usted solicitó una extensión para declarar sus impuestos este año, preste mucha atención. La fecha límite es mañana jueves 15 de octubre. Ani Tejada nos dice qué hacer para no tener problemas con el tío Sam. Aproximadamente 12 millones de contribuyentes solicitaron más tiempo para declarar sus impuestos este año, según el IRS. Estos son todos aquellos que no tuvieron tiempo el 15 de julio de presentar sus impuestos. Ahora tienen hasta el 15 de octubre. Si usted pidió una extensión y todavía no ha declarado sus impuestos, por favor, háganlo lo antes posible para no tengan que acuérdense que hay 2 penalidades. Hay una por no presentar y hay una por no pagar. Entonces, si tú dejas esto que se te vaya acumulando, vas a terminar pagando una deuda mucho más alta de la que te corresponde. Recuerde que la fecha de extensión del 15 de octubre es para declarar, no para pagar. La fecha de pago se venció el 15 de julio. Todavía está a tiempo para evitar la penalidad por no presentar y puede hacerlo en línea. Y les recomiendo más que nunca a los contribuyentes que presenten electrónicamente y no por papel. Recuérdense que debido a la pandemia COVID-19, ha habido un retraso en todas las declaraciones de papel. Existen algunos contribuyentes que pueden tener más tiempo, como por ejemplo, miembros del ejército activos en una zona de combate, contribuyentes en áreas de desastre declaradas federalmente que ya tenían extensiones válidas. Si usted no califica para otra extensión y no puede pagar el monto total, hay varias opciones de pago disponibles. Lo más importante es comunicarse directamente con el IRS o con un contador certificado. Para más detalles puede visitar la página www.irs.gov. En Honduras, un voraz incendio consumió un almacén de harina en Sabá, Colón. Más de lo que ocurre en Centro y Suramérica a continuación. Un voraz incendio consumió la mañana de hoy miércoles un almacén de harinas de Coquillo en las instalaciones de la planta
extractiva de Palma a Zapalza en Sabá, Colón. Elementos del Cuerpo de Bomberos indicaron que recibieron varias llamadas de emergencia de ciudadanos que alertaban sobre el incendio de grandes proporciones en el referido lugar. De forma inmediata, los apagafuegos se trasladaron a la zona donde el fuego se había propagado en el interior de una bodega y amenazaba con trasladarse a otras áreas del plantel. Hasta las 10 de esta mañana, los rescatistas trabajaban aún en las labores del control con el siniestro que deja solo daños materiales. Asimismo, la estación de bomberos de Olanchito envió un equipo de apoyo para controlar más rápido las llamas. Nos vamos a Guatemala. La Fuerza de Seguridad de ese país declararon en alerta en 2 regiones fronterizas con Belice por una fuga masiva de una prisión de alta seguridad de Belmopán, capital de ese país. Jorge Aguilar, portavoz de la policía, dijo que se redoblaron las medidas en los departamentos provincia de Izabal y Petén. Las autoridades montaron operativos y puestos de control en las carreteras para identificar a pasajeros del servicio de transporte ante un eventual ingreso de reos fugados en ese país centroamericano, indicó Aguilar. Agregó que la Policía Internacional Interpol activó una alerta para recapturar lo más antes posible a los reos que escaparon la noche de lunes. Más de una decena de reos se fugaron durante un disturbio tras desarmar a los custodios del penal. En la capital de Belice se recomendó a la población mantenerse en sus hogares por la situación. Y en Colombia, la pobreza monetaria en Colombia se ubicó en 35.7% en el 2019, lo que representa un aumento de 1 punto porcentual en comparación al año anterior, cuando fue de 34.7%. Según un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el periodo estudiado, unas 662.000 personas en Colombia encontraron la pobreza monetaria y 729.000 personas a la pobreza monetaria externa. Estas cifras no analizan el impacto de la pandemia del coronavirus. Según el Banco Mundial, las medidas tomadas por el gobierno de Iván Duque mitigan el impacto en la economía. Sin embargo, se proyecta una contratación de un 7.2% en el 2020 y se estima un reapunte del crecimiento para el 2021 y 2022, siempre y cuando la pandemia sea de corta duración. Continuando con más información internacional, el Papa Francisco ha decidido no acercarse a los feligreses durante las misas para evitar contagios. En China se realizan pruebas masivas de COVID-19 a la población y se disparan los casos de coronavirus en Rusia. Yvette Machín nos amplía. El gobierno de China está realizando pruebas de coronavirus a las 9 millones de personas que viven en la ciudad de Qingdao, debido a un posible rebrote después de que se reportaran 12 nuevos casos durante el fin de semana. Hasta el momento, 4 millones de personas se han hecho el examen y ninguno de los 2 millones que ya tienen los resultados han dado positivo. Todos los contagiados están aislados en un hospital para evitar la propagación. Aún se desconoce cómo estos se infectaron. Este miércoles en el país entero se reportaron 27 nuevos casos, incluyendo 13 locales y 14 provenientes de personas que viajaron a otros países. Otra nación donde los casos de COVID-19 van en aumento es Rusia. El Departamento de Salud reportó un nuevo récord en el número diario de infecciones confirmadas, con un total de 14.200. A pesar del incremento, el gobierno no tiene planes de imponer un nuevo confinamiento. Esto ocurre precisamente el mismo día en que el presidente Vladimir Putin anunciara que una segunda vacuna ha sido aprobada. De acuerdo a oficiales rusos, el primer ensayo de la inmunización, donde participaron 100 voluntarios, tuvo gran éxito. En agosto, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en anunciar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. El país euroasiático ocupa el 4º lugar en el mundo con el mayor número de contagios de COVID-19. A todo esto, científicos japoneses usaron una supercomputadora para simular cómo se transmite el coronavirus en una mesa de comedor. El estudio encontró que las partículas del virus se riegan más fácilmente cuando hay menos humedad en el aire. Específicamente, el riesgo mayor se da en ambientes cerrados y secos durante los meses de invierno. El hallazgo sugiere que los humidificadores puedan ayudar a limitar las infecciones, de no existir la posibilidad de ventilación natural abriendo ventanas. La animación también demostró que cuando las personas hablan con alguien sentado frente a ellos en la mesa, el riesgo de contagio es menor que cuando hablan con los que están a su lado. Yvette Machín, Telemundo. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Vamos a una pausa. Al regresar tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo con nuestra meteoróloga Gabriela Deyán.
y llegamos a la mitad de la semana con condiciones secas. Vamos a estar hablando de un descenso en el termómetro durante los próximos días. La información al regresar en el pronóstico del tiempo.